Quiero invitarles una vez más a que sigamos escudriñando las Escrituras con el tema que hemos iniciado, que es Señor, enséñanos a orar. Así que les pido, hermanos, que abramos nuestras Biblias. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 39 al 42. Juan, capítulo 11, versículo 39 al 42. El tema, creo que todos nosotros lo conocemos, es la ocasión en la que Jesús resucita a Lázaro. Dice la palabra de Dios allí. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El título de esta meditación será precisamente este, hermanos. ¿Cómo saber que Dios siempre nos oye? ¿Cómo estar seguros de que Dios siempre escucha nuestras oraciones? Porque lo que está diciendo Jesús allí es eso. Él le dice al Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Según las palabras de Jesús, hermanos, las oraciones que él hacía siempre fueron escuchadas por Dios. Así que si nosotros le estamos pidiendo a Él que nos enseñe a orar, es para que nosotros también podamos tener la certeza de que cuando nos acercamos a Dios en oración, seremos escuchados. Y es posible que alguno, y me refiero a hermanos en Cristo, alguno esté pensando, bueno, yo siento que Dios siempre me escucha. O yo estoy seguro que Dios siempre me escucha. O yo creo que siempre mis oraciones son escuchadas por Dios. Puede que nosotros tengamos una de esas tres ideas. Pero la Escritura también nos enseña, hermanos, que hay oraciones que no llegan ante la presencia de Dios. Escuche, hermano y hermana. Hay oraciones que no llegan a la presencia de Dios. Y eso es lo que vamos a estar meditando en las próximas reflexiones. ¿Por qué algunas oraciones nuestras no llegan a la presencia de Dios? Porque nuestra intención es que Dios siempre nos escuche, como lo decía Jesús. Ahora, eso es, hermanos, vamos a meditar en esto, no para que nosotros comencemos a cuestionar o a juzgar, la oración de tal persona no es escuchada por tal motivo. No, es para que nosotros reflexionemos si es que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. ¿Y por qué? Miremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Andrés, ¿nos puede leer este pasaje? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Esto es, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta que hay oraciones que no llegan a la presencia de Dios. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, hermanos, aquí nosotros nos encontramos con un pasaje muy revelador. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que hay oraciones que tienen estorbo. ¿Qué significa estorbo? Bueno, un obstáculo, algo que está impidiendo que se tenga un contacto, un canal de oración, de comunicación directo. Hay algo que está obstruyendo la comunicación. Yo no sé si a usted le pasa, y puede que esté pasando con algunos en este momento,
que la transmisión se está entrecortando. O cuando estamos en diferentes reuniones por diferentes plataformas, a veces no alcanzamos a escuchar todo lo que la otra persona ha dicho. Se entrecorta. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, algo está obstruyendo esa comunicación directa y hay cosas que no logramos escuchar. Bueno, en esta ocasión, lo que nos dice la palabra es que eso es lo que sucede en ocasiones con nuestras oraciones. Hay oraciones nuestras que tienen un estorbo. Y vamos a comenzar a ver cuáles son esos estorbos. ¿Qué es lo que impide que nuestras oraciones siempre sean escuchadas por Dios? Y el primer obstáculo o el primer estorbo en nuestras oraciones es la hipocresía. Escucha, hermanos, ese es el primer estorbo en nuestras oraciones, la hipocresía. La palabra hipócrita en el griego es hipócrates, que lo que quiere decir es actor. Es la palabra griega que se utilizaba para describir a un actor, no un actor de cine como los tenemos hoy en día, ¿no? Ni de telenovelas, del país que sea. No, cuando estamos hablando de esta época, hermanos, es porque habían teatros en las ciudades. Y por eso es que uno escucha que Pablo fue al teatro aquí, que se fueron todos al teatro en Éfeso y que algunas personas en el teatro estaban reunidas. Bueno, eso era lo que pasaba en la época. El cine no era con cámaras como hoy en día, efectos especiales, sonidos estéreos, no. Todo era en vivo y en directo. No había cine, pero sí habían teatros y la gente iba para entretenerse. La gente iba porque quería conocer más detalladamente acerca de algunas historias reales o míticas que eran personificadas por estos actores que se encontraban en esos lugares. Es decir, había ocurrido algo en el pasado que había sido muy famoso, entonces esa historia se representaba de vez en cuando por algunos actores y la gente iba porque quería escuchar, porque quería ver cómo había sido eso. Y esto es la palabra que se utiliza para hipócritas, es actor. Lo que está diciendo, hermanos, es que muchas veces nuestras oraciones proceden de una actuación. Mire lo que sucedía en Mateo capítulo 6, Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo 6, 5. Daniel, ¿lo puedes leer? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Mire lo que está pasando aquí, hermanos. Jesús le está hablando con los discípulos, porque él está hablando es con los discípulos. Él no está hablando con la multitud, aunque sabemos que cuando Jesús le hablaba a una persona no perdía de vista a las demás. Y es lo que todos nosotros debemos hacer, no perder de vista que el hecho de que haya alguien en particular al cual se le debe decir algo, eso puede ser aplicativo o beneficioso para todos los demás. Bueno, Jesús estaba consciente de eso. Y hablando con los discípulos les dice, y cuando ores, no sean como los hipócritas. Hermanos, la hipocresía en este contexto consiste en hacer algo bueno, pero con las razones no buenas. Escuche, la hipocresía consiste en este contexto que estamos viendo aquí en Mateo capítulo 6, en hacer algo bueno, pero con las razones incorrectas. En otras palabras, es el deseo de aparentar ser piadosos ante los hombres como un buen actor. Porque es lo que nosotros vemos en el versículo 1. Miremos lo que dice el versículo 1, hermanos. Mire lo que dice. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de quién? De los hombres, para ser vistos de ellos. Cuando se hace una obra de teatro o cuando se crea una película, ¿cuál es la intención? La intención no es invertir un dinero, financiar un dinero y luego guardar esa película. La intención es que los hombres la vean. Cuando se hace una obra de teatro, por eso es que se paga por publicidad y se invita a las personas. Incluso se dan bonos para algunas personas donde ellos llaman invitados de honor,
porque saben que esos invitados de honor van a atraer a otro grupo de personas. Entonces, cuando se hace una obra, se busca ser visto, se busca ser reconocido por los demás. Y en el caso de la oración, lo que está diciendo Jesús es eso. Ustedes no sean como los hipócritas, porque ellos son como los actores que quieren ser vistos de los hombres. Y Jesús lo que está haciendo en este pasaje es poniendo sobre aviso a los discípulos, para que ellos no crean que el hacer lo correcto es lo único que se necesita para agradar a Dios. Escucha, hermanos, Jesús le está advirtiendo a los discípulos que no crean que el hacer lo correcto es lo único que se necesita para agradar a Dios. Y esto es algo que a veces no tenemos en cuenta nosotros, hermanos. Escuche, esto es algo que a veces nosotros no tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque creemos, hermanos, que nosotros podemos engañar a Dios. No nos damos cuenta, hermanos, que Dios no solo ve lo que hacemos, sino que también ve las intenciones con las que lo hacemos. Escuche, hermano y hermana, Dios no solo está viendo lo que hacemos, Dios está viendo las intenciones, porque Él discierne los pensamientos y el corazón con las cuales estamos haciendo lo que hacemos, aunque sea lo correcto. Escuche, aunque sea lo correcto. Ejemplo, hay personas que les gusta dar dinero o les gusta dar de comer a las personas mendigas o mendigas en la calle. Pero no lo hacen porque en realidad piensen en la necesidad del necesitado. Lo hacen porque eso los hace sentir a ellos mejor que otras personas, o lo hacen y divulgan lo que hacen. Es decir, ellos le divulgan y le cuentan a los demás, bueno, esta semana salí y fui y le di de comer a tantas personas. Y yo hice un almuerzo y luego salí con unos amigos y están divulgando constantemente esas buenas obras que ellos hacen. ¿Qué es lo que están buscando? Reconocimiento. Están haciendo lo correcto, pero con las razones incorrectas. Y escuchemos lo que dice la palabra de Dios, que nosotros no podemos actuar de esa manera. Porque aunque estemos orando, que es el contexto que estamos viendo, la oración, puede que nuestras oraciones no lleguen a la presencia de Dios por el hecho de que las estamos haciendo con hipocresía. Miremos lo que pasaba con el pueblo de Israel en Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 11 al 15. Dice la palabra de Dios. Isaías 1, del 11 al 15. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Escuche, hermano y hermana. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Cuando ustedes multipliquen la oración, ¿qué va a hacer Dios? No te voy a oír. Y es curioso, hermanos, porque a veces nosotros vemos a hermanos en Cristo en una vida de pecado, no se quieren arrepentir. ¿Y sabe cuál es nuestro consejo? Órele a Dios. No sé, hermanos, cuál es nuestra interpretación teológica, no sé en base a qué nosotros decimos lo que decimos, o qué estamos pensando cuando lo decimos. Pero la palabra es clara, hermanos. Si hay alguien
que está en pecado y no se quiere arrepentir, está consciente de su pecado y se niega a arrepentirse, y arrepentirse no es simplemente decir acepto que pecaba, arrepentirse es cambiar eso que está haciendo. Hermanos, el consejo no es ora a Dios, el consejo es arrepiéntete, porque hasta que no te arrepientas no serás escuchado por Dios. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. ¿Qué estaban haciendo ellos, hermanos? Actuando. Ellos estaban yendo al templo. ¿Cuál era el mandamiento, hermanos, para todos los judíos y lo es igual para nosotros? Vengan a los atrios de Dios. Ese era el mandamiento. Y ellos, obedientes a ese mandamiento, iban a los atrios de Dios. Iban al templo, a la casa de Dios, a la casa de oración. Iban y extendían sus manos, multiplicaban la oración, es decir, oraban más de lo que normalmente orarían, pero dice Dios, pero no los escucharé. Hermanos, es lo mismo que sucede con nosotros. Hoy nosotros no necesitamos ir a un lugar físico para estar en la presencia de Dios. La palabra nos enseña que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo cuantas veces lo querramos, hermanos. Por ese camino nuevo y vivo que nos abrió Cristo a través del velo que es su carne, su cuerpo. Pero puede que nosotros estemos yendo a ese lugar santo y no estemos siendo escuchados. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con hipocresía. ¿Sabe cuál es el problema? El problema de los hipócritas es que no saben cuándo dejar de actuar. Ese es el problema con los hipócritas. Ellos no saben cuándo deben volver a la vida real. Los actores, hay actores que les queda eso en la mente. Hay personas que les queda eso en la mente. Y sienten que se meten tanto en el personaje, se involucran tanto en el personaje, que terminan siendo afectados. Hubo un personaje llamado Michael Douglas, no sé cuántos lo han conocido, que él grabó varias películas. Y una de las películas que él grabó lo llevó a él caer en el vicio de el licor y el cigarrillo. También tuvo problemas con la promiscuidad o la inmoralidad, el pecado de la fornicación, porque él grabó una película donde tenía muchas relaciones sexuales. Y eso le afectó, tanto que él tuvo que ingresar a terapias, porque le quedó eso en la mente. Es decir, él no supo distinguir entre la realidad de la vida de actuación. Y eso es lo que sucede con muchos cristianos. Han caído tanto en la hipocresía que no saben cuándo dejar de actuar. Y es posible que engañen al público. Es posible que las demás personas se crean su actuación. Es posible incluso que lo nominen a un Oscar. Bueno, no sabemos cuál era el premio de la época que se daba. Pero si estuviéramos hoy en día, un Grammy, un Oscar, y la persona estaría feliz. Pero ¿cómo vamos a engañar a Dios? Los judíos pensaban que podían engañar a Dios porque iban al templo y extendían las manos y multiplicaban la oración. Pero Dios, que conocía los corazones, les dice, ¿ustedes creen que por venir a mi templo y extender sus manos y multiplicar la oración, yo los estoy escuchando? No, no los estoy escuchando. No los estoy escuchando. Y eso es lo que puede suceder con algunos de nosotros. Ahora, cuando menciono a los hipócritas, hermanos, no pensemos de aquí para afuera. Incluyámonos a nosotros mismos. Hermanos, hablar de la hipocresía es hablar de lo que nosotros también podemos llegar a ser. ¿O estamos seguros de que nunca hemos sido hipócritas? Yo no sé usted, pero yo no podría decir que nunca he caído en la hipocresía. No sé si usted se atreve a decirlo. Y si usted se atreve a decirlo, Dios sabrá si realmente lo ha sido o no lo ha sido. Pero yo no me atrevo a decir que nunca he sido hipócrita. Así que debemos incluirnos a nosotros. Y es posible que alguien diga, bueno, hasta el día de hoy en mi mente, en mi conciencia, yo considero que jamás he sido hipócrita. Bueno, hermano, no estemos seguros de que nunca lo seremos. Porque es posible que no lo hayamos sido hasta hoy, pero no creamos que nunca lo seremos. Porque según las Escrituras, nadie está libre de cometer cualquier pecado. Escuche, nadie está libre de cometer cualquier pecado. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4.
al 12, dice la palabra de Dios. Está hablando de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, escuchen, así que, es decir, por todo esto que les acabo de mencionar, el que piensa estar firme, mire que no, ¿qué? Es posible, hermanos, que hoy pensemos estar firmes. Y qué bueno. Gloria a Dios por aquellos que no han caído en el pecado de la hipocresía. Pero miremos que no caigamos. El contexto es la hipocresía espiritual de Israel. Este es el contexto. ¿Por qué? Porque ellos decían adorar a Dios. Hacían todo lo que Dios había pedido. Hay que adorar a Dios, vamos a adorar a Dios. Hay que extender las manos, vamos a extenderlas. Hay que guardar el día de reposo, vamos a guardar el día de reposo. Pero escuche, hermanos, lo que dice la palabra. Comenzaron a jugar, es decir, comenzaron a vivir en el pecado, creyendo que el hecho de haber hecho lo correcto, entonces no atraería sobre ellos el pecado o las consecuencias de su pecado. Esta es la misma advertencia, hermanos, porque nos dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros. Escuche, es para usted, es para mí, amonestarnos a nosotros. No pensemos en nadie más, pensemos en nosotros. Las mismas palabras de Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Miren que no sean como los hipócritas. ¿Quiénes? Los discípulos. Hermano, nadie está exento de caer en cualquier pecado. No podemos decir que nunca vamos a caer en este pecado. Porque es más, cuando nosotros creemos que jamás vamos a cometer algún pecado, hermanos, estamos cerca de cometerlo. Cuando alguien piensa que nunca caerá en ese pecado, está más cerca de cometerlo. Está exponiéndose. ¿Sabe por qué? Porque comenzamos nosotros a confiarnos. Y creemos que como en nuestra mente está el que yo nunca voy a caer en eso, entonces nunca voy a caer. No, hermanos. Y ese es el problema, que nos descuidamos. Usted recuerda, ¿sabe lo que le pasó a la ciudad de Pérgamo? La ciudad de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, o la ciudad de Pérgamo, que lo estudiábamos con las 7 iglesias, ella estaba construida sobre una montaña rocosa. Se sentían tan seguros de que nadie podía invadirlos, que los invadieron 2 veces. ¿Por qué? Porque dejaron de poner guardias, dejaron de velar, dejaron de cuidar la ciudad. Pensaron que nadie podía encaramarse a ese lugar y atacarlos, y los atacaron 2 veces, destruyeron la ciudad. Bueno, eso es lo mismo que puede suceder con nosotros. Cuando creemos que nosotros nunca caeremos en la hipocresía o en cualquier otro pecado, es posible que estemos cerca de caer. Y por eso es que la palabra dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y es que es contradictoria nuestra teología, porque nosotros decimos que nosotros somos carne y somos débiles, y que podemos cometer cualquier pecado. Y cuando me dicen, entonces, mira, cuídate de ese pecado. No, pero ese no lo voy a cometer. No entiendo, hermanos. Si yo soy consciente de que puedo cometer cualquier pecado, ¿por qué cuando se me advierte acerca de ese pecado yo digo que yo nunca lo voy a cometer? Eso es igual que la persona que dice, yo sé que no soy perfecto, pero hay del que me diga en qué estoy fallando. Reconozco que no soy perfecto, digo que el único perfecto es Cristo, que el único perfecto es Dios, pero cuando me están haciendo ver mis errores, inmediatamente digo, pero eso no lo estoy haciendo. Hermanos, es lo mismo que puede suceder aquí. Y por eso es que Jesús advierte a los discípulos.
Si ustedes quieren ser escuchados por el Padre, miren que no caigan en la hipocresía. No debemos, hermanos, leer estos pasajes, como el de 1 Corintios capítulo 10, y creer que, bueno, eso perteneció a otra época. Eso no sucede con nosotros. Es que ellos eran el pueblo de Israel, nosotros somos los cristianos. El creyente es creyente ahora o antes. Escuche, el creyente es creyente ahora o antes. Las debilidades del cristiano son las mismas del Nuevo Testamento a los creyentes del Antiguo Testamento, de la era patriarcal, de la era antidiluviana, de la era postdiluviana, de la era adámica, de la era mosaica, cualquiera, hermano. Somos iguales. El material genético con el cual hemos sido nosotros creados es el mismo, desde Adán hasta los fines de los tiempos. Todos tenemos las mismas inclinaciones al pecado. Puede que unos estén más inclinados hacia un pecado que otros, pero nadie está exento de cometer algún pecado, hermano. Y el pecado de la hipocresía es uno de los pecados que yo diría es el que puede caer cualquier cristiano en cualquier situación, en cualquier época. Así que no debemos ver estas historias como que, bueno, eso no me toca a mí. No, hermanos, identifiquémonos con estos hermanos y estemos conscientes de que nosotros también corremos el mismo peligro que ellos. Y si nosotros creemos que nunca vamos a caer en estos pecados, porque mi nivel espiritual es superior al de los creyentes del Antiguo Testamento, entonces tendríamos que leer esta historia. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13. Gálatas capítulo 2, Andrés, versículo 11 al 13. Dice la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Muchas gracias, Andrés. Miren, hermanos, este pasaje. Aquí nos encontramos a Pedro. Hermanos, a Pedro. No es cualquier creyente. Y no digo que él sea diferente a nosotros. Pero estamos hablando de un hombre que caminó con Jesús. Porque a veces uno puede llegar a creer que, bueno, yo caí en tal pecado porque yo no fui bien discipulado, esto no se me enseñó, yo he estado en una iglesia que es muy chica y no hay maestros que se hayan encargado de enseñarme los peligros que yo corría, yo soy nuevo en la iglesia y podemos tener cantidad de excusas. Bueno, aquí nos encontramos a Pedro, hermanos. ¿Qué excusa podía dar Pedro? Estuvo con el maestro de maestros. Y no una hora el domingo, o una hora el miércoles, o 40 minutos el lunes, 40 minutos el viernes, o en un devocional. 3 años, hermanos, con Jesús, viendo la integridad de Jesús, viendo la sinceridad de Jesús. Es decir, ejemplo no le faltó. Ejemplo de integridad y de sinceridad no le faltó. Pero hermanos, cayó Pedro en la hipocresía. Y uno puede decir, bueno, Pedro, no solamente fue Pedro. Si usted estuvo atento al pasaje, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. No fue uno, fueron varios. Los otros judíos, de tal manera que aun quién, Bernabé. Hermanos, Bernabé, otro servidor del Señor. El hombre que vendió una heredad y puso todo el dinero a los pies de los apóstoles, no como Ananías y Zafira, que fueron unos hipócritas y escondieron parte del dinero. No, Bernabé era un hombre íntegro, pero eso no fue algo para que él llegara a ser inmune a caer en este pecado. Así que, hermanos, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Usted y yo no estamos libres, hermanos, de caer en la hipocresía.
Además, el peligro y la hipocresía es tan grande que cuando se apodera de nosotros, no estamos dispuestos a reconocer que lo somos. Escuche, hermano, el peligro de la hipocresía es que cuando se apodera de nosotros no estamos dispuestos a reconocer que lo somos. ¿Sabe por qué? Porque es posible que nosotros en esa simulación hayamos ganado prestigio, hayamos ganado reconocimiento. Las personas se han hecho una imagen de nosotros que aparenta ser piadosa y no estamos dispuestos a reconocer que hemos sido unos hipócritas. Y es eso lo que Jesús está viendo en ellos. Y por eso, volviendo a Mateo capítulo 6, si volvemos a Mateo capítulo 6, todo el contexto de Mateo capítulo 6 es el de hacer las cosas para ser vistos de los hombres. Cosas correctas, como cuáles: dar limosna. ¿Es correcto dar limosna? Sí, al que realmente lo necesita. Por eso dice la palabra en Proverbios: no te reduces a hacerle el bien a quien es debido. No a todas las personas se les debe dar lo que piden, porque es posible que les hagamos más daño que bien. Si hay un drogadicto que te pide 100, 200 pesos y dice que es para comer, cómprale la comida. Ese es mi consejo, no estoy diciendo que es una ley. Porque si tú le das esos 100 pesos y te dice, pero 100 pesos, ¿qué va a hacer con 100 pesos? Los 100 tuyos, los 100 míos, los 100 de otro, los 100 de otro, los 100 de otro, van formando más o menos 1000 pesos y con esos 1000 pesos él se compra una dosis de droga para seguirse haciendo daño. Entonces no a todas las personas se les debe hacer bien. Pero Jesús dice, cuando tú des limosnas, no hagas tocar trompeta, es decir, no hagas alarde. Si tú diste algo, no lo hagas para ser visto de los hombres. Cuando des limosna, no lo hagas pensando en que yo quiero que las demás personas se enteren de que yo sí soy buena gente, un buen creyente, yo soy generoso, yo soy dadivoso. Dice Jesús, no, eso es hipocresía. Lo estás haciendo como un actor. Y aquí se refiere a la oración. Cuando pues ores, no seas como los hipócritas. No hagamos nuestras obras para ser vistos de los hombres. Hagamos todas las cosas, hermano, escúcheme, todas las cosas con la única intención, hagamos todas las cosas con la única intención de presentárselas a Dios en sinceridad, conscientes de que Él sabe lo que estamos haciendo, conscientes de que Él conoce nuestros corazones, conscientes de que Él sabe si lo estamos haciendo con sinceridad o con hipocresía. Porque en realidad, hermanos, en nosotros hay una necesidad de hacer las cosas para agradar a Dios. Aunque nadie se entere, hermanos. Escúcheme, hermano y hermana, aunque nadie se entere de lo que nosotros hicimos. Porque si mi intención es hacer lo que agrada a Dios, yo no necesito hacer las cosas para que los hombres me vean. Con que Dios me vea, con que Dios me escuche, es más que suficiente. Con que Dios me vea y con que Dios me escuche es más que suficiente. Porque no creo que nosotros oremos para ser escuchados por los hombres. No creo que cuando se nos pide hacer una oración pública, estemos pensando en impactar a los oyentes. No creo que nosotros busquemos palabras para adornar la oración, para que al final las personas digan, ay, qué bonito que oro. Puede que lo digan, pero no, que no sea nuestra intención. Nuestra intención es que Dios nos escuche, y es eso lo que queremos aprender de Jesús. Para que nosotros al orar podamos decir al igual que Jesús, yo sé que tú siempre me oyes. Si Jesús siempre fue escuchado por el Padre, y nosotros estamos aprendiendo de Jesús a orar como Él, entonces podemos decir, yo sé que siempre me oyes, como lo dijo Jesús en Juan capítulo 11, 42. Así que el consejo de Dios en esta noche es, no seas como los hipócritas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo.